Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, que se lleva a cabo con el apoyo de Radio y TV Nuevo León. Hoy está dedicado a un diálogo entre lectoras y el autor para poder tener estas miradas que se complementan sobre el libro. Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenido, Pedro, qué gusto que nos acompañes en este diálogo sobre la obra Los andamiajes del miedo. Bienvenida, Nora, bienvenida, Lucy. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Pues este taller de lectura que tiene Nora, esta especie de clase de literatura, lleva ya 43 años con participantes, algunas de ellas que han estado todos estos años, otras como Lucy, que lógicamente no ha estado todo este tiempo, pero que ya lleva también muy buen tiempo estudiando ya los libros en sí, teniendo una discusión sobre sus temas, un análisis muy completo. Y bueno, pues ahora les vamos a dar la palabra para que puedan dialogar con el autor y para que puedan expresar pues diferentes puntos de vista sobre la estructura narrativa, sobre los personajes, sobre el análisis sociológico, sobre la ética, sobre la sociedad en la que vivimos y que pues tristemente sigue sufriendo cada vez más esta violencia terrible contra las mujeres y cómo la estamos enfrentando, qué estamos haciendo. También de esa parte vamos a hablar aquí, de los andamiajes del miedo. Bueno, pues le cedo la palabra a Nora, que coordina este taller, y para que nos empiece. Pues, primero que nada, me da mucho gusto que el libro se haya reeditado, porque había mucha gente con ganas de leerlo y creo que el Fondo Editorial Nuevo León hizo un excelente trabajo coeditándolo con la Universidad de Nuevo León. Y bueno, es un libro que llega en un momento muy especial para la ciudad de Monterrey, en donde pues estamos reflexionando sobre qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la sociedad que sigue teniendo estos crímenes atroces, ¿verdad?, que están azotando no solo a Nuevo León, sino a todo el país? Y el libro Los andamiajes del miedo, pues desde el título, ¿verdad?, nos habla del miedo que está teniendo especialmente la mujer, de no poder transitar libremente, de no ir a una discoteca tranquilamente. Entonces, estuvimos platicando, después de haberlo estudiado en clase, Luz y yo, de las dimensiones que tiene el libro, una dimensión sociológica, empezando por ahí porque se habla de la familia. No sé, Lucy, si tú nos quisieras hablar un poco de cómo lo muestra la novela. La familia, pues esta familia que quiere recordar otra historia, seguramente, porque quiere olvidar lo que en realidad sucedió. Entonces, a mí me llama la atención mucho el título, que viene siendo Andamiajes del miedo, andamiajes, que es esto que sostiene una casa, por ejemplo, en construcción, o que sostiene en psicología un proceso por el cual un maestro ayuda a alguien más. Pero aquí, a la familia, el andamiaje es eso que construye, que sostiene un miedo para ellos. O sea, una historia que no muere, una historia que sigue viva en esas dos hijas, que una todavía no nacía, de Laura Gonzalo, ¿verdad? De Aura Gonzalo, y que estas dos hijas siguen teniendo que cargar con esa historia. Ni se diga, por la otra parte, la familia que no se cuenta aquí, pero que se imagina el lector, yo como lectora me puedo imaginar lo que pudo haber sucedido en esa familia, en esa otra familia a la que le sucede este feminicidio. Entonces la familia está
rodea a toda esta situación de feminicidio? Sí, en el caso de la familia del asesino, y le digo asesino porque él siempre estuvo confeso, no hay ninguna duda de que Edgar Contreras lo haya hecho, la versión real de la historia, que se llama Gonzalo. Y el asunto es que los hijos lo pagan. Hay una parte que obviamente no sale en la novela en donde hasta los nietos lo han pagado, y es el pecado original, ¿no? Es el asunto de yo peco y mis hijos y mis nietos y las siguientes generaciones van a seguir pagando por lo que yo hice, ¿no? Entonces, sí hay un miedo, hay un miedo que a veces es un pavor, ¿no? En el momento en el que una de ellas conoce a un chavo y le tiene que contar la historia oscura de la familia, y que a veces el muchacho deja de acercarse a ella por el temor que le da a su familia, decir, bueno, vamos a emparentar con estas personas. Y luego está también el miedo de la familia de la sobreviviente, que no aparece en la novela, pero que es una destrucción de la familia. Tuve la oportunidad, un tiempo después de la primera versión, de platicar con una hermana de Laura y de Elda, y la familia se destruyó, ¿sí? Realmente no quedó, un hermano se fue, nunca se supo nada de él, ella no tiene muchos recuerdos de su hermana. Son dos familias destruidas por un accidente, no por un accidente, por un incidente que las marcó para las siguientes generaciones. Y la palabra andamiaje, ya yéndonos a la literatura, Sí. Aquí me gusta mucho el juego porque es una novela estructurada con unos andamios muy bien diseñados por un arquitecto que es Pedro de Isla, ¿verdad? En donde se va cambiando de un capítulo a otro por dos personajes que van en paralelo. Un personaje que quiere escribir una novela que ya se escribió, más bien comprar una novela que una persona anda vendiendo porque necesita el dinero, y él se quiere aprovechar de esa situación, y estos capítulos, que son los capítulos nones, van a ir seguidos por el capítulo de este personaje que se convierte en un asesino. Pero estos dos personajes van a tener puntos en común, y ahí entramos en la dimensión ética de la novela. ¿Qué tan honesto es que alguien publique una novela con un nombre que no fue el real, no fue el que escribió la novela? Y ahí empieza el cuestionamiento ético del arte, ¿verdad? Y por otro lado está, obviamente, todo este tema del crimen, de un personaje además que nunca hubiéramos imaginado que se convertiría en un criminal, porque era una persona seria, un ejecutivo, con una bonita familia, con unos papás amorosos, y que de repente se va a desdoblar en un otro, ¿verdad? La literatura universal le llama, tomado del alemán, el Doppelgänger, o sea, el querer ser otro y tener esa libertad que a lo mejor su vida burguesa no le permitía, ¿verdad? Irse a la discoteca, usar pantalones de terlenca, que eran en los años 70 los que se usaban, abrirse la camisa y conquistar a unas muchachas, cuando él era ya un hombre casado. Entonces vamos a tener ese doble juego. No sé si quieras añadir algo. Vamos a hacer un corte para luego dar oportunidad a Lucy a que nos lleve a este tema que va de la literatura al análisis social y de los personajes sobre un hecho histórico mucho más antiguo que la escritura de la novela y mucho más actual. Pasamos a un corte y regresamos. Regresamos con este programa que se lleva a cabo en la Casa del Libro.
que es parte de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nuestros coeditores. Queremos darle ahora la palabra a Lucy para que nos siga haciendo estos paralelos. Sí, pues yo pregunto, Edgar y Edgar, dos Edgares aquí en la novela. Uno es este comprador de la novela que ha recibido lo ha visto en un anuncio y va a comprar una novela de alguien que ya murió y que su madre necesita el dinero y la va a vender. Y es el tema, pues es un tema que es bueno, porque es sacar una conciencia de algo que había ocurrido hace mucho. Entonces está todo este tema de la búsqueda de la verdad, pero también relacionado y tejido con este otro tema, también de la condición humana, que viene siendo este morbo, o la maledicencia como tal. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos Edgares? Porque el otro Edgar también quiere construir una imagen de sí mismo que luego lo ahoga, porque acaba en otra cosa. Y este Edgar también dice, yo también sufrí en mi escuela y también quisiera que alguien me hubiera dicho, Edgar, no me mates. Y nadie se lo iba a decir nunca. Pero él también estaba construyendo una imagen distinta de lo que él proyectaba en la sociedad. Finalmente estas imágenes acaban hundiendo a la persona, ¿verdad? Acaban destruyéndola, comiéndosela. ¿Por qué Edgar y no Pedro? Alejandro, otro nombre para este comprador de historias. Porque, bueno, de entrada le ayuda mucho a él cuando empieza a leer la novela que el otro personaje se llama igual que él. Y entonces empieza a ver una relación que dice, pues yo puedo ser él y yo puedo empezar a vivir una vida diferente, una vida que estoy creando, me estoy inventando que soy escritor. O sea, el tipo en su vida había escrito y él se está inventando la vida de que va a ser escritor. Y la otra persona, el Edgar el asesino, él se ha estado también, se ha inventado una vida y la ha estado ocultando. A diferencia de uno que quiere hacerla pública, una vida que no tiene, el otro está tratando de ocultar esa vida. Entonces, esa fue la razón por la cual los dos se llaman Edgar, para que haya un momento en el que se siente identificado el comprador de la novela, que bueno, ahí también hay toda una parte que tiene que ver con el morbo, porque aquella persona escribió esa novela, por qué va a salir ahora, por qué la nota de Marcela García Machuca, cuando se van a cumplir 400 años de la ciudad, despierta el morbo de la ciudad, porque empiezan a hacer una lista de los crímenes más importantes y es el que sale en primer lugar en la lista, nota que existe, por cierto, y entonces es un asunto de sacar la historia de esos personajes que se inventaron una vida y hablar de un caso que en el momento en el que la empecé a escribir y en el momento en que muchas personas supieron que iba a escribir sobre esta novela, porque podría haber escrito una novela sobre el proceso de escribir esta novela, muchas personas me decían, es que yo conozco algo y es que yo sé algo. Y a muchos de ellos incluso les despertaba el morbo, o sea, ¿cómo la vas a tratar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo no les contaba, no conté nada hasta que salió publicada, pero también había mucho el morbo de qué va a contar y qué sucedió, qué fue lo real, cuáles fueron los chismes. El caso estuvo lleno de chismes, muchísimos. El caso estuvo lleno de muchas, lo que ahorita llamaríamos fake news, por parte de los abogados. Y eso fue parte de toda la trama que traté de construir, de todo el andamiaje que traté de construir, mezclando tanto los dos personajes como las dos historias, como la historia de la novela, la historia de la señora que vende la novela. A mí me gustó mucho,
la tuve que tratar mucho porque no quería que sonara graciosa, ni mucho menos. Alguna persona que leyó una primera versión me dice, es que esa señora es como la parte cómica de la historia, y fue el momento en que la reescribí porque no era la intención, y eso es parte del trabajo que se hizo con la novela. Pedro, y mencionas la ciudad. Bueno, la ciudad en la noticia, pero la ciudad va a estar presente de muchas maneras, la ciudad como sociedad, la ciudad con sus características. ¿Qué nos comentas, Nora? Sí. Yo creo que como toda buena novela hay una geografía, un mapa detrás, ¿verdad? Y junto con los personajes pues vamos caminando por la ciudad, vamos caminando por la macroplaza con ese calor que despierta el cemento, ¿verdad? Por el Colegio Civil, por la calle Morelos. Nos hace sentir una atmósfera especial cuando el personaje se sube al camión y oye las voces de los pasajeros, ¿verdad? Y bájate y súbete, y no me empujes. Todo esto pues es parte de trasladarnos a ese ambiente donde vive este pseudonovelista que anda buscando la novela y anda pues también tras los pasos de lo que fue este asesinato. Entonces creo yo que la novela desde el punto de vista literario tiene mucho valor por recuperar a la ciudad de diferentes modos, como lo ha hecho Parra o como lo ha hecho Toscana o María de Alba, ¿verdad? Cada uno de nuestros escritores de Monterrey nos están trazando este gran mapa de la ciudad y creo que eso es muy valioso. Algo también en relación con el lenguaje que me gustó mucho es que trabaja muy bien lo que llamaría yo frases contundentes o lapidarias o incluso aforismos como muchas cosas se pueden enterrar, pero nunca se olvidan. El silencio mata los comentarios o los reclamos. La confianza y la lealtad siempre serán los más importantes. Esto decía el asesino, ¿verdad? Y ahí hay toda esta ironía, ¿verdad? La realidad que había creado para sus hijas era un iceberg. Un iceberg es una trampa y un iceberg es una mentira. Claro, porque en un momento dado de la vida el iceberg se va a derretir, como se va a derretir esta imagen del personaje. ¿Qué te gustaría agregar, Lucy, sobre la sociedad regiomontana? Lo que dijo mi maestra. A mí también me parece que la ciudad como personaje, casi como un personaje que tiene todas estas voces, que son las voces de la comunidad, que además de sentir, de escribir este personaje, con sus calles, con la Alameda, con todas estas lugares concretos, también tiene una voz y también tiene como este crecimiento, porque en la misma novela tú mencionas que la ciudad dejó de ser pueblo para ser ciudad cuando fue el crimen de la calle de Arrambel. Y ahora, en el 77, que con este crimen podríamos pasar de ser de una ciudad a una metrópoli. ¿Por qué? Porque la ciudad crece con sus habitantes. Y ahora todas estas personas que llegaron por el tecnológico, muchos estudiantes de fuera, llegan a la ciudad y la transforman por estar aquí. Y la ciudad tiene una voz. La ciudad tiene esta voz que es la cultura de los regiomontanos y de esta voz que puede ser la búsqueda de la verdad que hacen los periódicos o que hacen ciertas personas, ciertos escritores, y también esta otra parte que es el chisme y el morbo y la cultura, que es otro andamiaje de nuestra sociedad. La cultura como tal, la cultura del machismo, que no solamente es una cultura de hombres, sino también una cultura de mujeres, porque es precisamente en esta relación en las que se da el tipo de opiniones que surgen en esa carta final, que es muy poderosa para la novela, el cierre. Pues vamos a regresar en un momento más a este cierre de la novela, a esta sociedad, para ver qué ha ocurrido ahora, cómo nos hemos transformado y bueno, cómo la literatura nos puede llevar a analizar nuestras actitudes.
regresamos a este programa sobre los andamiajes del miedo y le vamos a pedir a Pedro ya en esta parte final del programa, antes de ver la sociedad que ahora somos, le vamos a pedir que nos haga un comentario sobre lo que hemos estado hablando sobre la ciudad como personaje. Bueno, Monterrey, como Neptuno, fagocita a sus hijos. Las personas que llegan a Monterrey terminan adaptándose en muchas ocasiones a Monterrey. Ahorita mencionas el tecnológico, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León es un campo en donde llega muchísima gente, no solo del estado, sino de otras partes. La Facultad de Medicina pues, es ampliamente reconocida. Los migrantes que llegan, podemos hablar de migrantes franceses, italianos, haitianos ahorita, centroamericanos, norteamericanos, de todo. Van entrando a la ciudad y la ciudad se los va comiendo. La ciudad los va haciendo suyos. Es una cosa muy curiosa porque hablo con muchas personas que me dicen, es que el espíritu regiomontano y las familias regiomontanas, y les digo, a ver, de sus 4 abuelos, ¿cuántos son de Monterrey? La mitad, o muchas veces hasta menos de la mitad, dicen así. Les digo, ok, ya no sus abuelos, sus padres, ¿cuántos son de aquí? Y también la cantidad de personas que tienen sus raíces en Monterrey es muy baja. Digo, hablando de que de los dos lados de la familia lo sea. Entonces llega la gente a Monterrey y Monterrey los transforma, para bien y para mal. Y eso es parte de lo que también quería poner en la novela. Por eso las acciones que suceden, pues sucedieron en el 77, pero pueden suceder ahorita. O sea, caminar ahorita por la Macroplaza sigue siendo un martirio porque no hay árboles. Caminar por algunas de las calles del centro sigue siendo un martirio porque uno tiene que andar buscando qué arbolito lo protege. Subirse a los camiones sigue siendo. Y no estoy hablando del 77 y del 2022, estoy hablando de los 50, de los 80, o sea, son cosas que no han cambiado. Por eso también busqué que utilizar esas imágenes de Monterrey. Cada vez somos más, pero siempre somos los mismos, o nos comportamos igual. Pues sí, y desgraciadamente estos crímenes como este terrorífico crimen, pues los seguimos viendo y a veces cuando la prensa ya no nos lo pone enfrente, los olvidamos porque no nos pasaron a nosotros. Como decían ahorita, sus familias, las familias involucradas, pues les arruinó la vida, les cortó la vida a una de ellas, pero sigue ocurriendo. Y cómo respondemos como sociedad y cómo respondemos hacia el que acaba de llegar. Cuánto nos enriquece y cuánto sufre esta actitud. Y yo creo que es lo valioso de este libro, ¿verdad? Lo valioso de la literatura. Una función lo tiene la prensa y el libro también hace toda una reflexión sobre la prensa que presenta los hechos objetivamente o la prensa que busca el morbo también para seguir alimentando un día tras otro, casi repitiendo lo mismo, a lo mejor que se encontró ahora la credencial, ¿verdad? Y ahí se construye la noticia. Pero la diferencia con la literatura es que nos permite ahondar en la condición humana, en cómo es nuestra existencia y cómo podemos cambiar esta existencia para lograr un camino mejor. Tú hablabas de esa misma ciudad que se repite a través de ciertos elementos, símbolos, motivos, como serían los camiones que no cambian, pero también muchos de estos valores socioculturales siguen, como es el machismo, como es el control, que en la novela lo pueden ver con todas estas menciones sobre la palabra control que tiene cada uno de los personajes que quieren controlar al otro, ¿verdad? Entonces, creo que la literatura, pues, logra con este libro ahondar y reflexionar, nos hace pensar mucho. Es un libro que vale la pena leerlo, y más que todo en este momento en donde la situación de Nuevo León en cuanto a seguridad, pues nos ha hecho profundizar y pensar mucho, ¿verdad? Así es. Perdón, incluso la carta del cierre del 77 podría ser de la semana pasada o podría ser dentro de 5 años. Estuvo excelente ese final y además nos enseña
un personaje más, ¿verdad? Porque la novela tiene un narrador omnisciente, un narrador en segunda persona que se mete en la conciencia del personaje y este personaje colectivo que aparece al final. ¿Qué te gustaría agregar, Lucy, Pues ya como cierre? Ya como cierre, me gustaría agregar que la violencia es no ver a la otra persona como persona, con esas personas que llegan, ya sean estudiantes, migrantes o gente que viene a trabajar a la ciudad y la reducen a un objeto que puede terminar como estas hermanas de la historia y que sigue siendo una historia que sucede en nuestra sociedad. Y pues que no dejemos de buscar la verdad, abriéndonos a una realidad, pues una realidad que nos dé un significado profundo de lo que es. Y quiero agradecerte porque esto, Los Andamiajes del Miedo, lo hace. Es una búsqueda de la verdad y también de una condición humana. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, Nora, Lucy. Y pues los invitamos a seguir leyendo, sobre todo leyendo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y los invitamos la próxima semana a volver a estar con nosotros el próximo sábado. Gracias.